Gracias, buenas noches. Mira, estaba escuchando atentamente la línea histórica que estás mencionando. Rousseau, Camilo Enrique, Francisco Bilbao básicamente fueron en reacción al absolutismo de la época. Hubo una reacción del absolutismo y fue la guerra de la independencia, la guerra civil. Después vino la Sociedad de la Igualdad, vino una reacción que fue la guerra del Pacífico. Entonces, mi punto es, ¿la Asamblea Constituyente actual va a provocar una reacción del absolutismo? Sí, en la misma línea de la última pregunta, es que eventualmente yo he sentido en muchas ponencias, no solo esta, sino que en el debate público, lo que yo siento como un cierto grado de ingenuidad en el proceso, o sea, un grado de utopía de pensar cómo va a venir esta constituyente, en que todos como hermanos vamos a ir juntos a decidir. Y yo creo, y está demostrado por las propias imágenes y las charlas de hoy día, que no es así. O sea, el proceso constituyente de producirse es bastante más violento y radical de lo que uno quisiera, porque hay intereses muy profundos de por medio que están en juego. Entonces mi pregunta es, en este movimiento que empieza a surgir desde distintos sectores, pero sobre todo surge no desde los que están afincados en el poder, sino que surgen de los más alternativos, digamos, de los que no les gusta lo que ocurre. ¿Cómo van a perfilarse, y esa es la pregunta, las distintas estrategias para producir una posibilidad siquiera de constituyente? ¿Cómo va a correr este proyecto? ¿Cómo van a correr insisto, las estrategias? Y yo he escuchado al menos dos o tres, una que la perfilo como la más institucional, la he escuchado en varias oportunidades, esta idea que es el propio poder el que la llama, es decir, las instituciones, confiando en que en algún minuto se den cuenta que la están cagando y que hay que hacer algo antes que reviente. Y por otro lado, la más radical, que es la que sostiene que no hay ninguna posibilidad de que el propio poder llame a la constituyente, que sería de partida ilegítimo. Entonces mi consulta para el debate es cómo en la práctica se están perfilando estas distintas estrategias. Hemos escuchado a importantes intelectuales que están en el debate como Salazar y que incluso tienen una tercera o cuarta visión de estas cosas a nivel más general. Basta hacer un barrido muy suave por los últimos procesos constituyentes, especialmente latinoamericanos, y todos son muy diferentes, porque son realidades diferentes, son pueblos diferentes, culturas diferentes, sectores y luchas diferentes, pero sí hay patrones comunes, que son lo que sí podemos rescatar e ir sacando lo positivo de eso. En el caso boliviano, como decías tú, eso nos demuestra que no hay que ser ingenuos. Hay poderes institucionales en algunos países, en el caso, y fácticos en otros casos, que van a estar en contra del proceso constituyente, sí, pero hay ciertos factores que ayudan, como en el caso boliviano, a que incluso las fuerzas militares decidan no intervenir. Bolivia es un país que tiene una historia de golpes de Estado recurrente, que cada 5 años tiene un golpe de Estado, y echaban a los presidentes y habían golpes de Estado, y las fuerzas militares hacían golpes de Estado, o sea, tuvieron como 15 golpes de Estado en no sé cuánto, un periodo de tiempo, y nosotros también hemos tenido un golpe de Estado muy fuerte en el último tiempo, pero ellos tuvieron muchos golpes de Estado. Y uno dice, pero ¿por qué entonces en este proceso de asamblea constituyente las fuerzas militares no intervinieron? No asesinaron al presidente o no hicieron un golpe de Estado potente. Hubo un intento de golpe de Estado gestado por la Embajada de Estados Unidos, como conocimos en las noticias hace algunos años, que fue descubierto, que toda esa campaña que vimos de violencia para frenar la instalación de la asamblea constituyente en una de las ciudades fue financiado por la Embajada de Estados Unidos, por la CIA, donde se compró alcohol para los jóvenes para que pudieran estar así embrutecidos, donde se compraron armas para que los dirigentes que hablaban de Santa Cruz pudieran entregárselas a mercenarios o gente delincuente que ellos contrataban para que pudieran estar ahí y asegurarse que la Asamblea Constituyente no funcionara. O sea, esos poderes existen, son reales, no están en las leyes ni las constituciones, pero existen. Hay poderes que financian la violencia, que reaccionan ante la soberanía de los pueblos. Pero no es la Asamblea Constituyente un proceso violento. La Asamblea Constituyente es un proceso pacífico de expresión de la voluntad ciudadana por determinarse a sí misma. Lo violento
es la resistencia de quienes tienen ciertos privilegios que han tenido durante siglos o durante décadas, la resistencia a perder esos privilegios. Ese es el proceso, ahí se inicia la violencia, igual que la independencia. No era que había que hacer una guerra de independencia para poder lograrla, era que había que defender la libertad y por lo tanto si no se utilizaba la violencia no podía repelerse. Pero en sí es un proceso pacífico. ¿Y qué pasó? Volvamos atrás. En Bolivia, ¿por qué no se hizo golpe de Estado? Porque se logró que ese proceso constituyente, a diferencia quizás de otros procesos constituyentes anteriores, incluso en nuestro país, la lucha a la social igualdad, la lucha del movimiento militar de Marmabuque Grove o etcétera, etcétera, es que en Bolivia había un 70% de las masas que estaban claramente decididas a avanzar por un proceso constituyente. Y haber hecho un golpe de Estado militar era echarse al 70% de la población de ese país encima. Esa es la gran diferencia. La unidad de toda la sociedad civil de Bolivia por una asamblea constituyente y por una nueva constitución. Eso es lo que frena, porque estaba la intención, pero eso es lo que frena la intención del golpe de Estado del mundo militar, que obviamente no quería cambiar las cosas, pero se resistió porque era una cantidad numeral del pueblo muy grande que obviamente iba a defender a muerte su soberanía. Y por eso no se hace el golpe de Estado desde el mundo militar boliviano, se intenta desde el mundo de la inteligencia estadounidense, pero no tiene el respaldo suficiente del mundo militar porque la cantidad del pueblo que estaba con el proceso era tan grande que era echarse el país entero encima. Y esa es la arma más grande para lograr la paz en el proceso constituyente, es lograr que la unidad de la ciudadanía chilena esté por este proceso de asamblea constituyente y defienda su proceso de refundar su república, de establecer las bases de cómo quiere que sea su país, etcétera. O sea, es lograr que esta información acerca del derecho a una asamblea constituyente llegue a cada habitante de este país, aunque esté en el rincón más escondido, y tenga conciencia de ese derecho, para que posteriormente, cuando se avance en la lucha, pueda existir esa evidencia de que la gran mayoría de la ciudadanía va a defender ese proceso. Esa gran evidencia, sin necesidad de levantar una escopeta, es la mayor defensa a la reacción violenta de los poderes militares o de los poderes fácticos que imponen violencia. Esa es la gran arma para que el proceso sea pacífico y no hayan muertes, no haya guerra civil, no haya nada. Esa es la gran diferencia. Ahora con los medios de comunicación que tenemos, medios virtuales y todo, podemos lograr que la gran mayoría de la ciudadanía logre ese respaldo y sea un proceso pacífico, a diferencia de siglos anteriores donde eso no existía, donde el 90% de la población no tenía acceso a ninguna información, solamente eran los grupos que estudiaban en el Instituto Nacional y la Universidad de San Felipe, esos pequeños grupos revolucionarios que encabezaban insurgencias como la Social Igualdad, quienes obviamente no tenían el apoyo de esas millones de personas analfabetas que no tenían acceso al conocimiento. Hoy tenemos una realidad diferente que nos puede asegurar que el proceso sea pacífico. Quizás me alargué mucho, pero es una reflexión que hay que tenerla porque para quitarnos el miedo a avanzar en la defensa de nuestros derechos. Si al final lo único que nos ha frenado durante 20 años a lograr esto y estas cosas es el miedo, nada más que el miedo. Los partidos que estuvieron en la concertación, que formaron la concertación, todos los partidos que participaron en el derrocamiento de Pinochet, planteaban en su propuesta inicial una asamblea constituyente. No la hicieron, ¿por qué? Una por miedo, otra por colusión con el poder estadounidense, etcétera, etcétera, muchas razones, pero al final es el miedo a que vuelva a pasar lo mismo que el 73, a que vuelva a pasar lo mismo que el 1830, que vuelva a pasar lo mismo que el 25. Pero en realidad es el miedo el que nos frena. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy instalado en nuestra institucionalidad? Es una constitución, que no es una constitución, es un bando militar, que está hecho para lo que dijo Jaime Guzmán, que ahí está clarito. Él dijo, una vez que ya se promulgó la constitución, le dijo a sus correligionarios, quienes serían la UDI en el futuro, esta constitución está hecha para que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a hacer algo no tan distinto de lo que haríamos nosotros. Es decir, ese es el objetivo principal de la constitución que se nos implantó. Asegurar que no importa quién gobierne, que no importa si la ciudadanía sale a las calles a demandar educación gratuita o si sale a las calles a demandar fines a Hidro Aysén, no importa que sean millones en la calle, la constitución lo impida que la voluntad soberana del pueblo se realice y que solamente se haga lo que está plasmado en el programa que establece la Constitución, que es un sistema económico neoliberal que asegura las corporaciones transnacionales que gobiernen nuestro país, que usurpen nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera.
se cumple al pie de la letra lo que él dijo en 1980. Fruto de eso se generó, cuando se implanta la Constitución del 80, antes de que se promulgue, se permitió hacer un solo acto de oposición en el Teatro Caupolicán. Y el movimiento social chileno tenía que ver quién podía hablar en ese acto sin que lo mataran. La única figura en ese momento era Eduardo Frei Montalva. O sea, la única persona que podían tener cierta seguridad que podía hablar en ese teatro sin que al otro día estuviera muerto. Y él, pese a que tenía un pensamiento quizás no tan acorde a esa línea, él planteó claramente, dijo en ese acto, esta Constitución es inválida y apenas se vuelva a la democracia, lo primero que se debe hacer es una asamblea constituyente, donde el pueblo pueda redactar su nueva Constitución. O sea, desde el mismo momento en que se instala la Constitución que hoy día nos gobierna, surge la iniciativa popular ciudadana de una asamblea constituyente, desde todos los sectores de oposición a la dictadura, y ahora actualmente desde los movimientos sociales, estudiantiles, juveniles, que no vivimos quizás el tema de la dictadura. Y bueno, ¿en qué nos afecta? Todos nos damos cuenta apenas salimos a la calle, ¿en qué nos afecta? Primero que nada, la privatización de todos nuestros derechos, educación, salud, la luz, el agua, todos los derechos básicos. No se reconoce, no existen los pueblos indígenas en nuestra Constitución, no existe la mujer, no existe el adulto mayor, no existen los niños, no existe la naturaleza, como en Bolivia y en Ecuador, donde la naturaleza es un sujeto jurídico de derecho. O sea, existe la naturaleza y es tan grave violarla como violar los derechos humanos. Eso no están los derechos de los seres humanos y la naturaleza consagrados en nuestra Constitución. Y por último, la Constitución del 80, en resumen, cumple con 4 objetivos que tenía su instalación. Un objetivo primero era legitimar la dictadura militar, que Augusto Pinochet dejara de ser un dictador a que pasara a ser un presidente. Bien, legitimar ante el mundo internacional la dictadura militar y que dejaran de presionarlo tanto para que no reprimiera tanto a la gente. Primer objetivo cumplido. Segundo objetivo, instalar el modelo económico neoliberal, que asegurara que todas las grandes riquezas de nuestro país se distribuyeran a un pequeño grupo de personas, monopolios nacionales e internacionales. Ese es el objetivo económico. Tercer objetivo, utilizar, y es muy bonito este objetivo porque nos puede hacer surgir una necesidad de cambiarla mayor, que utilizar a Chile como el conejillo de Indias del mundo de este sistema económico. O sea, es decir, el primer país del mundo donde se instala este modelo a través de esta Constitución es Chile, en el sur de América. Utilizarnos como conejillo de India para que el resto del mundo pudiera comprobar y decirle a Estados Unidos, mira, sí, tu modelo funciona, está funcionando en Chile, así que importémoslo a Inglaterra, importémoslo a Europa, importémoslo acá, importémoslo allá, y el mundo se globaliza en base a este modelo. Es decir, si logramos en algún momento la Asamblea Constituyente, tiene un doble objetivo, mucho mayor quizás que en Bolivia, Venezuela y Ecuador, que es extirpar el lugar donde nació el sistema que hoy oprime al mundo, el sistema económico neoliberal que genera guerras, que genera destrucción, hambre en el mundo. Si logramos hacer esto, va a tener una repercusión mundial. No es solamente una lucha para nosotros como chilenos, sino que esta es una lucha para los ciudadanos del mundo. O sea, demostrarle al mundo que donde nació el modelo queda demostrado que fue un fracaso y que puede ser restituido por algo que decida su propio pueblo. Y el último objetivo que tenía la Constitución, que es el que más nos afecta a nosotros diariamente, especialmente quienes participamos en organizaciones ciudadanas, es asegurar que nunca más en la historia de nuestro país el pueblo pueda decidir ni determinar su propio destino. O sea, es decir, que aunque gritemos y pataleemos, nunca nuestra voz y ni nuestra propuesta sea la que se refleje en una decisión política o en una ley o en una reforma. Todo eso mediante distintos mecanismos que no hay tiempo para analizarlos porque son muy largos. Pero en general, la Constitución lo que hace es imponer una institucionalidad que, si bien no está en el papel, no hay ningún libro de administración pública que a nosotros nos diga, ah, mira, esta es la institucionalidad que rige nuestro país. Pero es invisible, pero es real. Y esta es la verdadera institucionalidad que gobierna hoy este país. No es el Estado, reflejo de la voluntad general del pueblo, quien determina las políticas y cómo se administra la economía, la educación, etc. No. Son las corporaciones transnacionales coludidas con los monopolios nacionales quienes determinan las leyes que salen, quienes determinan cómo funciona el Estado y sus distintos poderes. Esa es la verdadera institucionalidad que hoy gobierna, que aunque no esté en la Constitución, es
mucho más real que la otra. Es mucho más real que el artículo 5 de la Constitución, donde dice que la soberanía reside en la nación. Esta es la realidad que impone la Constitución política y que vivimos diario a diario, y que es la que permite el avasallador la destrucción de los recursos naturales, el violar los glaciares, el acabar con los bosques, el acabar con los derechos de las personas. Es una institucionalidad pública al servicio de la voluntad del mercado.